salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía y sin querer. Despierta Temuco, muy buenos días. Aquí está partiendo Onda Inclusiva, el programa del Consejo Comunal de la Discapacidad en UFRO Radio. Esta maravillosa experiencia que estamos llevando al capítulo número 8. Me encuentro en el estudio, felizmente acompañado. Hoy día tenemos un invitado espectacular, fue anunciado, pero por supuesto acá está el equipo nuclear, digo yo, ¿no? El equipo nuclear, porque es poderoso, pero también porque es la base del desarrollo de esta idea del programa radial Onda Inclusiva, dirigido al colectivo, a la comunidad de las personas en situación de discapacidad y sus organizaciones en Temuco y sus alrededores. Aquí está entonces su servidora Silvia, para todos, para toda nuestra comunidad. Para todo el buceo. Tejiendo reyes, sí, pues, estamos tejiendo aquí, pues, y está el día tan lindo. Pues. Sí, feliz. Hoy día tengo que darle un saludo especial a todas esas organizaciones que tienen la salud mental. Muy bien. El Día Mundial de la Salud Mental. Así es. Sí. Y para todas las organizaciones y para todas las personas que trabajan con salud mental. Por supuesto que están las personas que viven situaciones de discapacidad mental, que por una parte del tienen un origen de pérdida o de déficit intelectual y por otra también relacionadas con las alteraciones del aparato psíquico o discapacidad causa psíquica, se dice también. Un saludo, un abrazo apretado a todos ellos, pero recordar que la salud mental es un desafío para todos, todos los días, tener mejor salud, tener más realización, tener un mayor bienestar. Y esa es una tarea cotidiana y es una tarea no solo individual, sino también colectiva. Está también con nosotros Andrés Duzolán. Gracias. Aquí está acompañándonos como parte del equipo productor. Y que además también soy una persona que tiene los mismos atributos, sobre todo con un día importante que es no solo para nosotros, como el síndrome de Asperger, es también un caso mental. Por supuesto, claro. Por eso nosotros merecemos este homenaje. Muy bueno, un abrazo a la comunidad ASPI, así se dice, ¿no? ASPI de Temuco. Hay un par de organizaciones que están trabajando por ahí, Asperger Temuco, nuestra amiga Magali Sepúlveda, y entonces también pasamos a saludar al último integrante del equipo. No puedo decir este rincón porque tenemos acá una mesa redonda, pero está aquí don José Samuel Soto. Que también estuvimos de día, Eduardo, así que fue el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, así que para todos mis amigos, un cariñoso saludo y abrazo. Oye, pero no sé si se llama Rafael o se llama... pero Silvia, eso lo dejamos en privado, güey. Ya, no, eso es parte del humor interno, de la necesidad de pasarlo bien mientras trabajamos en la construcción de un espacio para todos nuestros radioescuchas. Por favor, no olviden que este programa está al servicio del mundo de la discapacidad y que necesitamos tomar contacto con ustedes. Tenemos distintas vías, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la primera, Silvia? La página Onda Inclusiva del Facebook. ¿Cómo se llama? ¿Te gusta? Onda Inclusiva CCD Temuco. Muy bien, nos tienen que visitar, darle me gusta y por favor decirle a sus amigos que digan que les gusta. Estamos en una campaña de ampliar la base de personas que están siguiendo este Facebook y que por supuesto también están siguiendo este programa. Cuéntenle que estamos saliendo al aire todos los días sábados entre las 11 a 12. A 12 horas. ¿Y cuáles otras formas de contacto con nosotros tenemos entonces, Samuel? El Twitter, @Onda Inclusiva, el mail, ondainclusiva@gmail.com y nos pueden escuchar por Ufromedios, www.ufromedios.cl, así que tienen todas las plataformas para poder escucharnos, Eduardo. Por supuesto, para quienes no pueden escucharnos ahora en vivo, nos pueden sintonizar a través de internet en ufromedios.cl. Y para quienes no nos escucharon hoy día, justo tuvieron que salir y se perdieron este programa que va a estar muy contundente, ¿qué se puede hacer? Radio online, Evo. Sí, ¿cuál es la forma de volvernos a escuchar? A ver, tenemos un canal de YouTube que se llama Onda Inclusiva CCD Temuco, así que búsquenos, háganse seguidores del canal de YouTube, que subimos todos los programas de la semana. Y también están en el Facebook. Claro.
Muy bien. Y para comunicarse con nosotros, los Silvia. teléfonos. A ver. Tenemos el 045 si fuera por celular o el 45 fijo, que es el 2607641 y el ¿Y ese para qué sirve, Silvia? El primero que diste, ¿para qué serviría? Ese para llamarme a mí. Para llamarte a ti, de lunes a viernes, Sí, comunicarse pues con de Silvia. tarde. Sí. Hacer consulta, ¿para cuál es la idea de que nos llamen en la para semana? hacer preguntas, consultas. Si nosotros podemos resolverlo, sería muy grato para nosotros. Sobre todo para opinar. Opinar y para si tienen una organización se pueden inscribir para el sumarse a esta onda inclusiva que va sumando, que va creciendo. Bien. Sí. Y entonces pueden llamar al 45 260 76 41 de lunes a viernes. Y no, el sábado y el domingo también puede ser. sí, pueden llamarte. Sí. Bien, mira, Silvia, 48 horas. Sí. Al día. Sí. Muy bien. ¿Y el otro número? El 27 46 24 3 de la radio. O sea, nos pueden llamar ahora, Sí. dentro de la mañana, tal vez pueden hacer consultas. Pensamos abrir el teléfono más o menos a las 11:30, Sí. ya que vamos a tener un invitado estelar hoy día. Está allí esperando ser presentado. Entonces repetimos el número, Silvia, para que nos llamen a la radio ahora. El 045 27 46 24 3. Bien, excelente. Bueno, nosotros estuvimos dándole vueltas un poquito a propósito del tema que estamos abordando este mes, a la situación que se produjo del accidente que ocurrió en Santiago y que en el cual se constató que el implicado, el involucrado, hasta ahora está imputado, me imagino, era una persona en situación de discapacidad. 70% de discapacidad. Bien, entonces queremos un poco ir abriendo el debate porque durante el mes de octubre hemos estado viendo sociedad de inclusión, enfoque de derecho, el marco de derechos, cómo se avanza en la conquista de mayores derechos para las personas en situación de discapacidad en nuestro país. ¿Sí? Que hagamos más goles, ¿no? Sí. Y que los goles no lo hagan solamente los delanteros, sino que, ya que No, estamos solo en una también los jerga traseros. futbolística a propósito del triunfo de Chile, que todos avancemos en eso. Pero a veces hay reveses, ¿no? Y a veces hay incidentes que llevan a estigmatizar incluso a las personas en situación de discapacidad. ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué antecedentes tienes tú, Samuel? Bueno, en ese sentido, el accidente fue provocado por una persona en situación de discapacidad física, él andaba en silla de ruedas. Ahora, el debate público se ha generado con respecto a que si hay que bajarle la pena, si hay que tratarlo de otra forma, solo por el hecho de tener algún tipo de discapacidad. Yo creo que en ese sentido hay que ser... O sea, no hay que ser flexible porque si solicitamos inclusión tiene que ser para todo. O sea, Tiene que para ser las todo cosas igual. buenas o para las cosas malas. Claro, esa es la reflexión que estamos dando. Vamos a consultarle a nuestro invitado porque nos va a poder dar una opinión bien fundamentada en torno a eso, ¿cierto? Bien, lo que yo haría ahora, para que vayamos entrando en calor, es poner un tema. Sí. Pongamos un tema relacionado con derechos. Sí, hay un tema muy bonito que se llama los derechos humanos, tu mejor instrumento. Es como una invitación a que todos hagamos música y consideremos que los derechos fueran un instrumento y que los hagamos sonar. Esta canción fue hecha para un documental, que lo vamos a subir el link, orientado a educar en torno a derechos, particularmente el derecho de los niños. En ese sentido, no tiene una mirada amplia del derecho de todos los grupos etarios, pero nos va a servir para inspirarnos en lo que viene en la segunda parte de este programa. Así es que luego le doy los datos de los responsables de este lindo tema y ahí va para ustedes entonces los derechos, tu mejor instrumento. Whoa.
a pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. Trabajan noche y día hasta no poder más. Debemos protegerles. Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Muy bien, ahí estaba entonces Tus derechos, tu mejor instrumento, que es la película más, la canción más importante de la banda sonora de una película de animación que se llama El extraordinario viaje de Lucius Doom, que es de origen español, fue dirigida por Maite Ruiz, y los autores de este bonito tema es Mili Vizcaíno y Pedro Calero, que son músicos de Nueva Extremadura, de España. Un regalo para ustedes, esto va a estar, por supuesto, que en el audio del programa que vamos a subir a Facebook, y vamos a subir el link también del documental. Yo creo que es interesante porque educa en torno a derechos, que es algo a lo que para lo cual nos falta mucho. Nos falta mucho conocer nuestros derechos y ejercerlos, pero también promoverlos y defenderlos activamente. Bueno, vamos a partir entonces directamente
con nuestro invitado Prime. Sí. Él estuvo ayer en un encuentro de salud mental, a propósito de la celebración del Día Internacional de la Salud Mental. Es un abogado formado en la Universidad Autónoma, actualmente trabaja asociado al Servicio Nacional de la Discapacidad en un convenio que hay con la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces él ejerce la labor de defensoría de todas las situaciones de discriminación que ocurran hacia las personas en situación de discapacidad, que impliquen, por supuesto, el irrespeto, la transgresión de las leyes que protegen a este colectivo de nuestro país. Me refiero a Jonathan Gutiérrez, que está aquí en el estudio con nosotros. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias primero por la invitación. Saludar también a los radioescuchas. Bueno, a muchas de las personas que están aquí presentes, por lo menos a Samuel y a Silvia, nos conocemos hace tiempo. Ya hace tiempo nos encontramos muchas veces en encuentros de agrupaciones o charlas respecto de las personas en situación de discapacidad. Como bien señalabas tú, ayer nosotros estuvimos como Servicio Nacional de la Discapacidad y Corporación de Asistencia Judicial, que es a lo que yo pertenezco, a este convenio entre la Corporación y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Estuvimos exponiendo respecto a la salud mental en la escuela, o sea, una charla que organizó la Escuela de Enfermería de la Universidad Mayor. Y siempre estamos en constante movimiento a comunas, a agrupaciones, en distintas situaciones, exponiendo respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad, la forma de defender los derechos, las acciones que se pueden ejercer, porque en el fondo, dentro del mundo, o sea, dentro del país en realidad, se focalizaron grandes problemas respecto del acceso a la justicia a las personas en situación de discapacidad. Era y es un gran tema el poco acceso a la justicia. Y ese fue uno de los motivos por qué se celebra este convenio entre la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Nacional de la Discapacidad, para que justamente las agrupaciones de personas en situación de discapacidad, las propias personas en situación de discapacidad, puedan acceder más fácilmente a la justicia, en este caso a un abogado. Bien, muchas gracias, Jonathan, por aceptar nuestra invitación. Yo creo que es bien importante que nuestros radioescuchas se empapen de estos conceptos, pero yo quiero partir de bien atrás. ¿Por qué hablamos? Voy a tomar un poco de la Mafalda, ¿no? ¿Por qué hablamos de derechos, de marco de derechos, de enfoque de derechos? Ella decía que acá en realidad pensando que en general las administraciones de derecha históricamente no fueron muy proclives a los derechos sociales, digamos. Ella decía, ¿por qué no se hablaba de izquierdos humanos, no? Pero la pregunta para ti es, ¿de dónde viene todo esto? ¿En qué estamos? ¿Para dónde va? Sí, como a grandes rasgos. El diagnóstico. Sí. Bueno, esto parte o se potencia mucho con la convención que celebra, o sea, que ratifica Chile el año 2008. ¿ya? Anteriormente había legislación que al respecto o que regulaba de alguna forma el tema de la discapacidad en Chile, pero nunca tuvo la importancia o el efecto que se requería. El año 2008, al ratificar, como te digo, Chile la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que es una convención internacional de las Naciones Unidas, nada menos. Es un tratado internacional que se celebró el año 2006 en Nueva York. Entonces tiene el carácter de tratado internacional. ¿Y por qué es importante esto? ¿Ya? Y yo siempre le pongo mucho hincapié al tratado internacional, casi más que la ley 20.422. ¿Ya? Porque el tratado internacional, Chile al ratificarlo, tiene un rango constitucional, ¿ya? La Constitución en el artículo 5, la Constitución del año 80, en el artículo 5, señala que Chile cuando, no con estas palabras, pero que Chile cuando ratifica un tratado internacional se entiende incorporado en la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, si hoy señalamos que tenemos este Tratado Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este tratado tiene un rango constitucional, ¿ya? Forma parte de la Constitución. Por lo tanto, la transgresión o el no cumplimiento de este tratado internacional trae aparejado, en el fondo, un incumplimiento a la Constitución. Y uno puede reclamar respecto al incumplimiento de la Constitución mediante recursos que establece la misma Constitución. Por ejemplo, el recurso de protección, ¿ya? Entonces, el recurso de protección es una herramienta súper potente que tienen
en este caso las personas en situación de discapacidad o las agrupaciones para reclamar respecto al incumplimiento de este tratado internacional, ¿ya? Así se ha hecho en algunas oportunidades y hay demandas o recursos de protección que se ha dado lugar solamente por el hecho de que las personas en situación de discapacidad están protegidas por este tratado internacional. ¿Y de qué manera se está expresando el respeto, el acatamiento de esto que tú dices actualmente en nuestro país? ¿Qué mirada hay, qué diagnóstico? Mira, el diagnóstico en realidad es bien pesimista, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O sea, sí, pues estamos a 7 años de eso, ¿no? Estamos a 7 años de eso y además, un poco para encuadrar el tema, Chile ratifica este tratado internacional y dentro de este tratado se compromete a modificar su legislación interna para hacerla acorde con este tratado internacional, ¿ya? Armonizar, que sea efectivamente respetuosa de los derechos de las personas en situación de discapacidad claro. en todos los espacios donde haya administración del Estado, por ejemplo. Y varias normas internas de Chile no se condicen tampoco con lo que dice el tratado internacional. Ya. Bueno, también a partir de eso se promulga la ley 20.422 también, una de las razones, ¿ya? Para hacer eco a este tratado internacional. Okay. Ley 20.422 para efectos de cumplir con esta reglamentación interna que esté acorde con el tratado internacional. Por lo tanto, muchos de los conceptos que están en la ley 20.422 son conceptos que vienen del tratado internacional, principios que vienen del tratado internacional. Bueno, hoy en día en Chile podemos ver que aún existen normas que no se condicen con el tratado internacional, ¿ya? Hay muchas normas dispersas en varios articulados, en varias leyes, disposiciones, que de alguna forma no se condicen o coartan estos derechos que están establecidos en el tratado internacional, que, como les dije, tiene un rango. ¿Cuál es, por ejemplo, Jonathan? Específicamente hay una norma un par de normas respecto sobre todo a las personas con discapacidad, en situación de discapacidad mental. Hay un rezago grande, ¿no? Grande. Ya, el Código Civil ya de partida nos señala que uno puede iniciar los trámites o declarar a una persona interdicta por su discapacidad mental. O sea, hacerla perder su calidad de ciudadano, porque pierde sus derechos, ¿no? Pierde sus derechos, sobre todo de administrar su patrimonio, sus bienes, y otra persona reemplaza la voluntad de esta persona en situación de discapacidad mental. Entonces eso ya choca con lo que dice el Tratado Internacional, que nos habla del tema de la libertad de formar una familia, la libertad de adquirir bienes, la libertad en sentido amplio de las personas con discapacidad, que es un principio que está dentro del Tratado Internacional, que es la vía independiente, que también está dentro de la ley 20.422. Esto que abordamos la semana pasada del movimiento que fundó Ed Roberts, ¿no? El movimiento de vida independiente, que se convierte en una consigna, que las personas puedan ejercer el máximo nivel de autonomía posible con todos los soportes que ello requiera del entorno. Claro, y eso está reflejado también, como te decía yo, en el Tratado Internacional y en la Ley 20.422. Claro. Y hoy en día tenemos reglamentos o leyes, aparte como estas que te comentan, como el Código Civil que señala esto, otras leyes que también de los derechos y obligaciones de los pacientes, por ejemplo, también contiene normas que el doctor o el médico puede tomar decisiones por una persona que esté en situación de discapacidad mental. O sea, tomar decisiones en el lugar de ella. Claro. Sin que esa persona sea consultada siquiera. Claro. Y además, por ejemplo, si yo declaro una persona en situación de discapacidad mental interdicto, esa persona no va a poder celebrar el contrato de matrimonio, por ejemplo. ¿Ya? O sea, no va a poder formar una familia. Y eso, obviamente, va en contra de todos los principios, y sobre todo este principio de la vida independiente, que está en el Tratado Internacional y que está en la Ley 20.422. Qué lamentable. Todavía tenemos entonces brechas en el avance, pero eso requiere tiempo. Llevamos 7 años. Yo creo que requiere tiempo y requiere trabajo y el compromiso de las propias personas que viven esto en el día a día y sus organizaciones para llevar adelante o empujar las transformaciones. Estas no ocurren por gracia, ¿no? Tiene que haber una demanda activa. Samuel, ¿tú quieres, por favor? Sí. Jonathan, yo persona en situación de discapacidad, leo la ley 20.422 y siento que se me vulnera un derecho. ¿Dónde voy a reclamar? Excelente pregunta. Muy bien. Lo que te comentaba yo al principio,
Y también para que sepan todas las personas que este convenio entre la corporación y el SENADIS también tiene por objeto ejercer acciones, ¿ya? Interponer demandas, ya, recursos de protección, demandas. ¿Por qué? Porque en el fondo, y yo siempre lo recalco para que las personas se les quede grabado esto, que no saco nada o la ley no serviría si me das un catálogo de derechos que yo tengo como persona en situación de discapacidad o en la situación que sea, en el derecho, en todo el derecho es así. No saco nada con tener un catálogo si es que yo no tengo una acción para reclamar de esos derechos, ¿ya? Entonces hay una frase que abarca todo esto, que señalamos los abogados muchas veces, que sin acción no hay derecho, ¿ya? Entonces yo tengo un derecho, y un derecho es tal cuando yo tengo una acción para reclamar respecto del incumplimiento de ese derecho. De acuerdo. ¿Ya? Si yo no tengo una acción, eso no es un derecho, ¿ya? Eso es una cuestión moral probablemente, un tema religioso probablemente, pero derecho no es, así en el sentido legal, ¿ya? Claro. Yo tengo un derecho porque yo tengo una acción para reclamar. En este caso, con las personas en situación de discapacidad tienen más de una acción, ¿ya? Por ejemplo, como señalaba, si se vulnera la Constitución o el Tratado Internacional, porque la Constitución ya señala la igualdad ante la ley, sí. Por lo tanto un acto de discriminación es pasar a llevar ese principio, y podemos ejercer un recurso de protección, ¿ya? Recurso de protección tiene un plazo de 30 días desde que se cometió el acto arbitrario o ilegal, se tramita ante la Corte de Apelaciones, ¿ya? La ley 20.422, por otro lado, establece una acción especial en el artículo 57, ¿ya? Una acción especial para casos de discriminación por situación de discapacidad, y se ejerce ante los juzgados de policía local. Muy bien. ¿Ya? Y por último, la ley Zamudio también establece un tipo de acción, ¿ya? Y esta acción se ejerce ante los tribunales civiles, ¿ya? Por lo tanto, tengo 3 acciones que puedo ejercer en caso de que yo haya sido víctima, por ejemplo, de un acto de discriminación. Y la acción a elegir va a depender de la naturaleza de la situación. Muy bien. O sea, tenemos 3 acciones y 3 instancias. Es que legalmente instancia... me refiero a 3 lugares a los que yo acudo, ¿no? Claro, Corte de Apelaciones, exacto, Juzgado de Policía Local, sí. Y Tribunales Civiles. Sí, no se puede usar los conceptos de manera arbitraria con los abogados, claro. Hay que ser preciso, ¿no? Taxativo. Instancia es otra cosa. Sí, lo entiendo, claro, entiendo. Bien, vamos a irnos a una pausa, vamos a retomar entonces esta conversación. Por favor, no nos dejen, avísenle a todos quienes forman parte del colectivo del mundo de la discapacidad en la comuna y sus alrededores, que estamos entrevistando a Jonathan Gutiérrez en relación al enfoque de derechos, los avances y también brecha para el imperio de la ley y de la legislación internacional en nuestro país en esta materia. Bien, muchas gracias. Jonathan, no nos abandonen, volvemos en un instante. No solo de Temuco, vamos a darle algunas noticias, algunos saludos que nos tiene don Samuel Soto, por favor. Sí, mandarle un cariñoso abrazo y saludo a Francisco Núñez, que nos está escuchando desde Santiago. Él es estudiante de Derecho, así que está muy empoderado con estos temas, y también es una persona en situación de discapacidad, así que cariños por él. También para la gran Cecilia Morovich, que siempre está presente con nosotros, y don Adán Calvo, que nos dice que está muy bien que hablemos de estos temas, pero que el juzgado policía local no tiene accesibilidad, así que ¿ante quién reclamamos, Jonathan, ahora? Lo pusimos en jaque aquí. Claro, por eso les decía yo que hay que elegir la acción dependiendo de la situación particular o el caso en particular. Por eso existe más de alguna acción, y en este caso, claro, se ocurre la situación que los juzgados de policía local forman parte de la municipalidad. Por lo tanto, a modo de ejemplo, si el juzgado de policía local no es accesible, sería raro que yo demande ante el mismo juzgado de policía local y que el mismo juez condene a su juzgado. Claro. Es una paradoja eso, claro, ¿no? Pero por eso sí existen otras acciones como el tema de la ley Zamudio y la inaccesibilidad. Yo podría estimarlo como un acto de discriminación, o desigualdad en el acceso, por ejemplo, a un edificio municipal, al juzgado. Y en ese caso tendría que, por ejemplo, ejercer la acción ante el juzgado civil por la ley en Zamudio. concreto, si hay algún radioescucha que ha sido convocado, que ha sido citado y que le resulta indispensable concurrir a una oficina pública que no es accesible,
puede considerarse una persona discriminada por no poder acceder a esta oficina dadas las condiciones físicas del edificio, ¿cierto? Entonces es importante estar consciente de estar consciente y ciertos de que eso puede ser de esa manera. Hay que buscar los caminos, no es tan sencillo. Y tiene que ver también con uno de los principios que están en la Convención y en la Ley 20.422, que es la accesibilidad universal. Sí. Accesibilidad en sentido amplio, o sea, accesibilidad a estos espacios, a estas oficinas públicas, o accesibilidad, por ejemplo, al tema laboral, accesibilidad a la educación. Entonces son todo este principio que yo siempre hago hincapié en los principios que los abogados muchas veces con los principios solamente ganamos los juicios. Claro. Sí. Solamente con los principios. Entonces hay que poner hincapié en los principios. La vulneración a algún principio que establezca la Convención o la Ley 20.422 haría aplicable alguna acción de las que ya comenté. Tú, pensando en las brechas, como decíamos, lo que nos falta por avanzar, tú nos contabas que parte de tus tareas importantes es educar, es entregar herramientas para conocer los propios derechos, ¿no?, de quienes viven en una situación de discapacidad, pero también haces defensoría. Entonces la pregunta es, ¿por dónde van nuestro talón de Aquiles como sociedad respecto del respeto al derecho de las personas en situación de discapacidad? Sabemos que los estacionamientos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, para Adán, que nos está escuchando, es un tema cotidiano, porque él es usuario de auto y necesita estacionarse en los lugares habilitados para ello, y siempre están ocupados por personas que no tienen discapacidad. Entonces, por dar un ejemplo, pero ¿cuál es la casuística? ¿En qué anda el tema de la defensoría por hoy? Hoy en día el tema, hay dos temas que son súper recurrentes. ¿Ya? Uno, el tema del transporte público, sobre todo para las personas en situación de discapacidad con movilidad reducida, o usuarios de silla de ruedas. La locomoción es un tema, sobre todo en comunas. En comunas donde aparte es mucho más inaccesible, porque por ejemplo pasan 2 micros al día. Sí. Claro. Y muchas personas en situación de discapacidad, usuarios de silla de ruedas, reclaman respecto de que la locomoción no les para, o que hacen parar un colectivo, un taxi, y no les para porque simplemente está esa barrera actitudinal que es la más difícil de derribar, porque las barreras otras barreras del entorno es modificar o hacer muchas veces una pequeña modificación y la barrera cae y se torna accesible, pero la barrera actitudinal es la más difícil de derribar. También pasa con el tema de las licencias de conducir. ¿Ya? Que también el otorgamiento de la licencia. El otorgamiento de la licencia de conducir. Eso nos viene a tono coincide con el tema que iniciamos el programa de una persona en situación de discapacidad que tiene licencia, que conduce un auto y que genera un accidente. Claro, eso va a dar que hablar y va a ser a lo mejor motivo de muchos direcciones de tránsito de restringir aún más el otorgamiento de las licencias. Y eso sería una discriminación, sin duda. Obviamente. Aumentar el nivel de celo, de rigor de manera unilateral, sin que medie una normativa, una regulación. Claro, pero como les comentaba muchas veces, y ocurre mucho que las personas en situación de discapacidad quieren sacar su licencia de conducir o muchas veces renovarla. Claro. Y se lo impiden, o sea, y no se lo dicen directamente, sino que no, tráigame tal o cual examen, tráigame otro examen más, hasta que la persona ya desiste finalmente de seguir con el trámite. Pero esa situación hoy en día no podría ocurrir, o sea, no puede ocurrir porque volvemos al principio de la accesibilidad universal y la vía independiente. Por lo tanto, vulnera el no otorgamiento de una licencia solamente por mi situación de discapacidad, vulnera obviamente todos estos principios y hace aplicable cualquier acción de las que ya comentamos. ¿Y cuáles otras situaciones sin por supuesto dar referencia de personas o instituciones involucradas, pero has tenido que tú presentar como acción? Mira, lo que se... porque tú trabajas a nivel regional, ¿cierto? A nivel regional. Nosotros atendemos la oficina de Senadis que están voy a dar la dirección. Es bueno decirlo, inmediatamente, sí, claro.
para que no se nos vaya. La vamos a publicar en Facebook también, sí, para quienes no la hayan tomado, aunque está en la web de Senadi, sin duda. Andrés Bello, 765, cuarto piso, oficina 42. Muy bien. Lo ideal es que hagan una cita previa al número 272996. Ahí va a estar Claudia Bachman atendiendo el Ahí teléfono. está la Claudita, que es funcionaria y amiga del servicio. Y como les digo, yo atiendo consultas, por lo general de este tipo de las que comentaba. También se da mucho el tema de la exclusión escolar. Qué buen tema. Qué bueno. Eso a nosotros Eso yo te iba a preguntar, porque nosotros estamos en una mesa de educación con la municipalidad y nos llama la atención la itinerancia que tienen los chicos que están integrados. O sea, nos dicen, no, si están, son muchos, pero van pasando de un colegio a otro. Sí. Y eso amenaza su proceso de aprendizaje, amenaza su desarrollo, su estabilidad psicoemocional. Entonces nos llama mucho la atención que esto no haya tenido atajo hasta el momento desde una perspectiva judicial. Claro, es que lo que pasa también va por ahí el tema del desconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El tema de la exclusión escolar es el tema en discapacidad, yo creo. ¿Ya? El tema porque eso finalmente repercute en qué, en la accesibilidad laboral también. ¿Ya? Muchas de las personas en situación de discapacidad que en un gran porcentaje no tienen trabajo, o tienen un trabajo mal remunerado, o sin un contrato legalmente como corresponde, pasa porque antes tampoco tuvo la oportunidad de la inclusión escolar. O sea, estuvo, como dicen, itinerante de un colegio a otro, y finalmente pareciera ser que la inclusión fuera solamente abrir la puerta y listo. O sea, tuvo una participación presencial, pero no pedagógica a veces de los procesos dentro del colegio. Por lo tanto, pudo incluso puede ser que los chicos sean promovidos, pero no logren o no se garantice que logren sus aprendizajes. Eso es grave. Eso es grave. Samuel. Jonathan, hoy en día los establecimientos se pueden negar a recibir o a matricular a un estudiante en situación de discapacidad. No, hoy en día no puede. Lo comentaba hace unos días y me llamaba mucho la atención, y siempre ha sido un comentario que me marcó a mí cuando estaba iniciando en esto, de una persona que está dentro de una organización de familiares de personas en situación de discapacidad de Puerto Saavedra. ¿Ya? Entonces me junté en una reunión con ella que justamente era de la inclusión escolar, y había una mesa de diálogo y me senté con ella al lado, entablamos una conversación y me señalaba: yo tengo 4 hijas o 4 hijos que tienen una situación de discapacidad. Yo sé de quién hablas. ¿Ya? No digamos nombres, pero no se puede. La conocemos. Sí. Entonces yo le decía: ¿y cómo va en el colegio? Me dijo: es que la más chica no la pude matricular en ningún colegio. Estamos hablando que esto había sido ya hace años atrás. Quedó excluida del sistema escolar. Claro, pero ¿y por qué? Me dijo: no, es que yo la intenté matricular en un colegio y hablé con el director y me dijo: lamentablemente en este colegio solamente aceptamos a niños que tengan los 5 deditos. Aberrante. Siglo XXI. No sé, claro, si la risa me da terror. Claro, es una cuestión que a cualquiera le impacta, ojo, y ella lo veía como normal. Sí, claro, ojo que ella esta señora es dirigente de organizaciones, es decir, tiene un desarrollo de habilidad, ha tomado herramientas, tiene conocimiento y tiene una actitud de eventualmente enfrentar y pelear por sus derechos. Sí. ¿Qué pasa con el resto de las personas que a veces tienen otro perfil, otra característica en un entorno rural donde a veces son muy pasivos? Con esto no quiero estigmatizar a nadie, pero no tienen un ejercicio activo de defender sus derechos. Yo quiero, dejémoslo aquí para después retomar un tema. Vamos a poner 2 minutos, una pista de audio que preparamos para usted a propósito del rol que tienen esto las organizaciones, y queremos mostrarle algo que le decía yo a Samuel que deberíamos replicar y adaptar a nuestro entorno para darle un tinte de alegría a nuestra demanda de ser organizaciones, y es una murga que hacen en España, es como un pasacalle, que es de los mamelucos de Santa Cruz de Tenerife, y van a darse cuenta ustedes que está grabado al aire libre, pero que es una manera de
interpelar a la sociedad respecto de las personas en situación de discapacidad y el espacio o sus derechos. Así que ahí va entonces la murga de los mamelucos. Las fiestas son las señas de este pueblo, costumbres que debemos conservar. Y hoy, a día 15 de noviembre, defendamos todos juntos la igualdad. La marcha comenzó en la Plaza Weyler, se apoya toda discapacidad. Seguimos reclamando los derechos de unos pocos que merecen mucho más. Mamelucos este día les quiere cantar, denunciando toda la desigualdad. Ya está bien de dar la espalda a quienes sufren, y el político pa' qué carajo está. Hoy salimos a la calle pa' poder reivindicar que los mames con ustedes somos más, hoy ya muchos más. Volvemos de nuevo con fuerza al carnaval y con mi poder a todos voy a cautivar. Mamelucos te invita a soñar. Bien, cada día somos muchos más y queremos que lo sea nuestra sociedad entera también. Como decía por ahí un dirigente, un líder africano por la inclusión social, es la sociedad toda la que debe ser rehabilitada, porque realmente estamos formateados bajo una concepción de que los derechos de otros no tienen que ver conmigo. O sea, los derechos de las personas en situación de discapacidad es un tema de ellos. Y eso soslaya dos cosas. Uno, que en Chile hay más de 2 millones de personas en situación de discapacidad. Sí. Y que eso implica que en cada vecindario, en cada manzana hay más de varias personas en situación de discapacidad, no las estamos viendo. Los adultos mayores después de los 80 años, más del 75% tienen alguna situación de discapacidad de acuerdo a los estudios que hay. Entonces, si la persona dice tengo diabetes, eso es una discapacidad de tipo visceral. Implica una alteración de la forma en que esa persona hace su vida, lo que puede y no puede hacer. Entonces, eso es un tema de todos. De modo que los derechos de las personas en situación de discapacidad tienen que pasar también al mundo de las personas que se consideran sin discapacidad, porque la salud y la discapacidad van de la mano y es muy dinámico. O sea, cualquier persona que se quince un pie tiene una discapacidad. Cualquier persona que se operó de un ojo tiene una discapacidad circunstancial, transitoria, pero la tiene. Entonces, la pregunta es, Jonathan, ¿qué tienen que hacer las organizaciones para avanzar en esto? ¿Cuál sería el rol? Yo sé que los abogados son de acción, son no son desde la perspectiva de lo social, de lo político sería, pero ¿qué visión tienes tú en esto y qué has mirado de tu experiencia en la Araucanía? Bueno, las organizaciones tienen un rol súper importante en todo esto. De hecho, el origen de la ley, el origen de todo el tema de la discapacidad nació por una acción de organizaciones de personas o familiares de personas en situación de discapacidad. Bueno, legalmente, como les señalaba yo al principio, habría que modificar varias normas internas que hoy en día no se condicen con lo que señala la legislación extranjera en materia o internacional en materia de discapacidad. Pero eso ya tiene más que ver con un tema de modificación legal, de derogación de leyes, ¿ya? Eso tiene que ver con un tema ya del Congreso. Claro. Pero obviamente las organizaciones tienen un rol importante en el sentido de identificar
cuáles son estas brechas o estas incompatibilidades de, por ejemplo, en las legislaciones, y hacerlas ver o hacerlas llegar o sea, tienen que conocer las leyes y los reglamentos. Claro, primero que nada conocerlo, y ocurre mucho que las mismas personas en situación de discapacidad desconocen, por ejemplo, el contenido de la ley 20.422, que eso no puede ser. Eso no puede ser, y que desconozcan además el Tratado Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eso tampoco puede ser. Entonces, el llamado a las organizaciones, en principio, es a conocer a fondo estas dos legislaciones, estas dos leyes, el Tratado Internacional y la ley 20.422, y a partir de ahí, por ejemplo, hacer un diagnóstico de la situación actual y compararlo con otra legislación interna de Chile, porque si yo desconozco, obviamente no voy a poder avanzar. Primero tengo que conocer para poder avanzar, o tengo que apropiármelas, en tanto son como herramientas, ¿cierto? Que me sirven para ajustar ciertas cosas que no están funcionando bien. El conocimiento me sirve en tanto aplico ese conocimiento como una herramienta para el cambio. Claro. Sí, es bien importante. Sí, entonces el llamado primero es a eso, a conocer, y por eso también nosotros dentro de este convenio de la Corporación de Asistencia Judicial y el SENADIS está el tema de la difusión, ¿ya? Nosotros hacemos mucha difusión justamente por esto, justamente porque hay un desconocimiento generalizado del Tratado Internacional y de la Ley 20.422, y solamente como señalé, una vez que la gente conozca el contenido de esta legislación, puede ejercer o puede reclamar respecto a su derecho, y comparar también cómo está hoy en día. Y somos los primeros llamados a hacer eso, porque si por ejemplo en el mundo escolar, en el ámbito educacional, sea básico, medio, universitario, los institutos, decía Samuel, también hay exclusión. Tenemos que conocer para que ellos también lleguen a conocer y a acatar lo que está allí establecido. No es solamente una tarea nuestra para defender, sino que para contrastarlo con lo que estamos viendo. La señora que tú me dices, sí, nos menciona, nos apunta a un tema clave, ¿no? Y es que hay que defender activamente. Parece que tenemos una llamada. Cecilia, seguramente es nuestra Cecilia. Por favor, sáquela al aire, vamos a escuchar a Cecilia qué nos dice. Bien cortito, Hola. Nos quedan 5 minutos. Cecilia, mucho gusto. Cortito. ¿Cómo estás? Hola, bien, buenos días, un saludo al equipo y a Gracias. Jonathan. Muy bien. Y ya que están hablando de derechos, me encanta. Nosotros como CORESI, como Consejo Regional de Ciegos, estamos realizando... Baja la radio un poquito, Cecilia, para que no nos haga apagada. eco. Está apagada ahora. Sí. Estamos realizando acciones junto a SENADIS para poder justamente hacer que que rija un derecho de acceso a la información. Entonces estamos en reuniones con la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, para que se cumpla el artículo 27 de la Ley 20.422, que indica que deben ser accesibles, y que, bueno, lo que nos interesa a nosotros como Consejo Regional de Ciegos es que tengan instalados lectores de pantalla a disposición de las personas que asistan a las bibliotecas. Oye, Cecilia, y eso es una conquista de ustedes, en relación en el espacio regional, me refiero. Exactamente, de todas las regiones. Yo ahora como miembro del UNCIC lo comenté, y es la única región que, como te digo, junto a SENADIS y junto al CORESI hemos logrado que se nos tome en cuenta y que ya se estén realizando acciones para poder tener acceso a la información, que es lo que nos empodera. O sea, son 50 lectores de pantalla que van a ser instalados en 50 bibliotecas de la región. Sí, todas las bibliotecas que pertenecen a Biblioredes ya están autorizadas. Entonces, bueno, vamos a empezar por una capacitación del personal para que puedan primero interactuar, derribar barreras actitudinales, y después manejar el lector de pantalla, que es gratuito, de código abierto, que no tiene ningún costo para la biblioteca ni para el usuario. Nos parece extraordinario, notable. Yo creo que hay que felicitar y saludar este logro de CORESI, y que apunta al rol de la organización. La organización no solo reclama, no solo, por decirlo así, patalea, hace notar sus derechos, sino también construye en conjunto con la institucionalidad los avances que eso requieren, porque acuérdense que el lema en algún momento de las organizaciones de personas con discapacidad que se hizo presente cuando se elaboró la CIF, que es un instrumento de la Organización Mundial de Salud, era nada, y que estuvo presente también en la Convención Internacional, nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, por supuesto que nadie sabe mejor sobre los requerimientos de las personas ciegas que las organizaciones. Así que
Felicitaciones, donde nos ha ido Cecilia. mal, perdón, ¿Ya? Eduardo, es con la UOCT, ¿Ya? porque hemos, a través del municipio, a través de Senadi, Para el control de los semáforos. Los semáforos Ya. sonoros que no están funcionando, que son una verdadera... barrera. Yo digo que es una irresponsabilidad, porque como están funcionando no sirven. Preferible que los apaguen Ya. a que estén funcionando de manera que cuando termina Bueno, el sonido... un llamado de atención a nuestra autoridad entonces, pues Cecilia, te tenemos pues, que un dejar saludo porque a se nos usted. está acabando el tiempo. Sí, un saludo a usted, un besito para todos. Gracias, Chao, Cecilia. Ceci. Te pasaste, gracias por llamar. Bien, estamos ya por terminar. No sé, yo estoy muy contento. Tal vez esto da pábulo. Vamos a ver qué opiniones recibimos en la web, en el mail, en el Facebook, de si se justifica y si teniendo tiempo, Jonathan, pudiéramos tenerlo una segunda oportunidad dentro de este mes de octubre, en el que estamos abordando enfoque de derechos. Da para mucho esto, sin duda. Sí. Gracias, Jonathan, por venir a capacitar a todos nuestros auditores. Muy bien. Sí, muchas gracias. No, gracias a Muchas ustedes Noticias, por la invitación. noticias, Sí, información, tengo varios. Gracias, Jonathan, un abrazo. Utilidad pública por aquí. Para el señor José Alberto Seguel Vidal. Tenemos todos sus documentos aquí. ¿Qué cosas tenemos acá? La cédula de identidad y una tarjeta del Banco Estado. Una tarjeta Visa del Banco Estado, por favor. Este caballero entonces que se acerque a los estudios de la radio se encuentra acá, o a quien lo conozca, es un adulto mayor, el señor José Alberto Seguel Vidal, ¿cierto, sí, Silvia? Que alguien le diga que venga a buscar sus documentos. Y nos vamos con las noticias sumamente cortito. Hay Muy un bien. cabildo informativo del Ceremi de Desarrollo Social en el Hotel Diego de Almagro a las 11 horas el próximo martes 13. ¡Ay, qué mala fecha, señor! Ya. Y el sábado 17 de octubre hay un café concert de la agrupación Down Sin Frontera en el Círculo de Fuerzas Armadas, calle Centeno 358, Temuco. A las 20 horas tiene un costo de 6.000 pesos, va a estar muy bueno y es con cover, así que aprovechemos, chiquillos, de un café concert de Down Sin Frontera, eso promete, ¿eh? Yo voy a estar allá, Sí, yo igual voy a ir, lo vamos así a que- anunciar el próximo sábado de nuevo porque es el 17 en la tarde-noche. Y Lorena nos mandó una invitación para danza terapia en el Museo Regional de la Araucanía a las 15 horas todos los jueves, así que todos invitados a... Lo que le quedamos debiendo es la recomendación de cine. La cartelera de cine. Será para la próxima semana, nos ponemos al día y un abrazo para todos. Hacer cumplir sus derechos, chicos. Nos despedimos Sí, con la buena acepto onda, la cumplir onda nuestros de los derechos. derechos. Un abrazo para todos, muy buenas tardes.